muchas frases o muchas palabras que te dijeron en tu adolescencia y que ahora mismo tienes como algún complejo y luego no sabes de dónde viene o no concientizas que a lo mejor en algún momento se burlaron de ti o hicieron un comentario sobre ti con respecto a eso y ya tú crees que eso te define, crees que eso es parte de ti, lo absorbes, porque al final en esa etapa es donde más absorbemos lo que nos dicen, se convierte en parte de tu voz interna y luego en el presente tiene sus consecuencias, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmarie Alcalá y bienvenidos a Estamos Juntos en Esto, un espacio en el que te puedes sentir acompañado porque soy fiel creyente de que cuando la carga es compartida pesa menos. Entonces siéntate, relájate, disfruta y recuerda que estamos juntos en esto. Y el día de hoy quiero conversar sobre un tema que durante mucho tiempo, bueno, yo creo que al final es algo que nos persigue toda la vida y que como lo trabajemos y como lo llevemos es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Y es el miedo al rechazo, a querer ser parte de, o sea, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad innata de querer pertenecer, de ser parte de como sociedad, como equipo, como grupo, y llega un momento en que nos da tanto miedo enfrentar que alguien nos rechace, bien sea desde el punto de vista amoroso, en cuanto a amistad, en cuanto a cualquier tipo de relación que tengamos, siempre tenemos como ese miedo de que me rechacen, pero ese miedo también viene por experiencias vividas, por cómo las hemos gestionado y de qué forma nos han marcado que ahora en el presente, cada vez que nos vamos a enfrentar a una situación nueva, aparece de nuevo ese miedo de, ese miedo de, ¿será que no les gusto? ¿O será que si están enfadados o si están molestos a lo mejor es por algo que hice o por algo que dije? Entonces, redireccionamos a que todo lo malo está en nosotros y no nos damos cuenta que muchas veces vamos a tener que vivir con la idea de que no le caemos bien a todo el mundo, de que no todo el mundo le va a parecer que somos chistosos o buenas personas o amables, o que es normal. Al final somos demasiadas personas en el mundo y como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero lidiar con esa idea, sobre todo en tu círculo cercano, cuando estás en una universidad, cuando estás en un colegio, es complicado. Es complicado porque empiezan a salir tus inseguridades y no siempre puedes lidiar con eso de la mejor manera, ¿no? Yo creo que parte de eso viene, como lo decía, de experiencias antiguas y yo recuerdo que justamente cuando uno está en la época de adolescente, en la época en la que tú quieres, tiene ese sentido como de pertenencia, tú empiezas a crear tu identidad y empiezas a ver con qué personas te identificas o con cuáles no, son como los primeros golpes que te empiezas a dar porque estás entre defender tu esencia, lo que tú eres o identificar realmente a la persona, porque al final en esa etapa de la vida estás apenas construyendo tu identidad y tu personalidad. Entonces, descubrirte y conocerte a ti mismo o a lo mejor suprimir parte de tu personalidad o de tus pensamientos o de lo que tú eres realmente por caer bien o por quedar bien con los demás, ¿no? Y ahí influyen un montón de cosas. Yo recuerdo que, bueno, yo durante mucho tiempo, por ejemplo, yo tuve un accidente de tránsito. No sé si en pantalla se logra ver bien, las personas que me conocen, obviamente es notorio, pero yo tengo una cicatriz acá en la frente. Y esa cicatriz fue por un accidente de tránsito que yo tuve justamente cuando tenía 14 años. Íbamos de viaje, tuvimos un accidente y yo, obviamente, pegué como que la cara al asiento del copiloto y obviamente se abrió toda esta parte que yo evidentemente en algún momento, bueno, yo no, los médicos estaban considerando poner una placa porque al final parece que había fractura de cerebro. El punto es, para hacerles el cuento largo, corto, que después de un accidente de tránsito y con una herida así, mi cara quedó muy inflamada, la cicatriz era muy notoria y tenía que utilizar que si algunos parches o alguna cosa para justamente tratar de que se viera menos. Entonces imagínense entrar con esto a la adolescencia, a lo mejor cuarto, quinto año, cuando estás en plena conexión con el mundo social, cuando quieres a lo mejor ligar, cuando te gusta un niño, cuando estás como con esa necesidad de llamar la atención de alguna forma, de que te vean, pero desde el punto de vista, bueno, pues yo tenía que ir todos los días al colegio con
una tirita que me tapaba la cicatriz y recuerdo que en ese momento yo no usaba flequillo, me saqué así como que el flequillo y yo recuerdo que yo me peinaba, o sea, como así, una cosa así, como intentando tapar de todas formas y de todas maneras esa cicatriz porque para mí era muy vergonzoso. Y recuerdo que una vez, incluso en el metro, estaba un chico que me gustaba y que me parecía súper bonito y todo el mundo empezó a cantar una canción referente a mi cicatriz, a todo pulmón. Y obviamente todo el mundo sabía que era yo y todo el mundo se empezó a reír y tal. Yo me reí, obviamente, me reí porque era como que, ¿qué hago? O sea, ajá, que me grito, no sé, yo no supe reaccionar y yo lo que hice fue que me reí, pero eso me partió tanto por dentro y luego justamente caminamos un poco y a mí se me iban a salir las lágrimas y el chico me dice como que no, pero no vayas a llorar. Entonces, peor aún, porque todo lo que en algún punto tenía me lo tuve que tragar y luego en mi casa desahogarme porque yo me sentía monstruo, me sentía mal, sentía que todo el mundo veía esa cicatriz, que todo el mundo notaba esa cicatriz. Y recuerdo que una vez una tía me dijo un comentario porque yo casualmente luego tenía un evento y tenía que ir y no quería que se me notara, ¿no? Y ella me dice, pero es que esa cicatriz te hace única, no te hace diferente. Y entendí que al final eso era parte de mí, era parte de mi historia, era parte de lo que yo soy y que yo no iba a poder desaparecer eso y que tenía que aprender a vivir con eso. Yo estoy hablando de algo físico como una cicatriz, pero es simplemente aprender a convivir con tu esencia y con todo lo que eres y lo que te representa, porque al final hay muchas cosas que no vas a poder cambiar, como esto. Entonces, a medida que tú lo aceptes, a medida que tú comiences a saber qué te identifica, a reconocerte y a defenderte también a ti misma, va a llegar un momento en que ese tipo de cosas que en algún punto le diste tanto espacio en tu mente y tanta atención, va a dejar de tenerla para ti y para el resto, porque llegó un momento que yo dije, pero es que esto es parte de mí y fue un trabajo mental que fui haciendo hasta que, bueno, mira, me empecé a abrir un poco la cara para que se me viera la cicatriz y ya no tengo ningún problema con que la gente me pregunte qué te pasó ahí. Y llegó un punto en el que yo entendí que si yo no le daba foco, que si yo no le daba atención, el resto de las personas tampoco. Y de hecho he conocido a gente que en algún punto yo le digo, bueno, sabes que tuve un accidente y por eso es que esta cicatriz, porque para mí es obvio que se nota, y la gente dice, ah, yo no te lo había notado, yo no te lo había visto, yo no me había dado cuenta que la tenías. Pues bueno, ahí está, evidentemente convive conmigo porque es mi experiencia, es parte de mi vida, pero en el momento en que yo le quité ese foco que hacía que yo me sentía diferente o que yo me sintiera extraña al resto, pues creo que todo el entorno lo empezó a notar. Y eso es parte de lo que es el amor propio, trabajar desde adentro hacia afuera y que lo que uno vaya construyendo como identidad y como personalidad en algún momento tú lo puedas explorar y lo puedas extrapolar a las demás personas y a todo el entorno, ¿no? Y esto es parte de lo que era el miedo al rechazo, porque evidentemente yo empecé a hacer cosas para que la gente no lo viera, para que no lo rechazara, para que los niños no se dieran cuenta. Y cuando íbamos para una fiesta, por ejemplo, en los 15 años que siempre se celebran mucho en Latinoamérica, yo notaba que nadie me veía. Yo notaba que todas mis amigas llamaban la atención, menos yo. Entonces, evidentemente, eso fue un golpe para la autoestima, porque era como que es que si yo tengo esto nadie me va a notar, o si yo tengo esto, es como si eso se hubiese convertido en lo único que la gente ve de mí y no de repente que yo soy inteligente, que yo soy chistosa, que yo soy muy fiel, que yo soy muy incondicional. No, no, para mí en ese momento todo el mundo no me iba a ver o no iba a tener ningún tipo de conexión simplemente porque yo tenía una cicatriz en la frente. Entonces, y aparte, se le une al bullying, que lamentablemente todavía sigue existiendo en los colegios, pues era mucho peor porque era lidiar con eso, ¿no? Y al final yo creo que en algún punto todos hemos lidiado con ese bullying y con esa burla que marca en algún momento tu vida y que tú piensas que a lo mejor se quedó en esa etapa, pero te sigue acompañando y luego de adulta no te das cuenta, pero hay muchas cosas, muchas frases o muchas palabras que te dijeron en tu adolescencia y que ahora mismo tienes como algún complejo y luego no sabes de dónde viene o no concientizas que a lo mejor en algún momento se burlaron de ti o hicieron un comentario sobre ti con respecto a eso y ya tú
crees que eso te define, crees que eso es parte de ti, lo absorbes, porque al final en esa etapa es donde más absorbemos lo que nos dicen, se convierte en parte de tu voz interna y luego en el presente tiene sus consecuencias, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas por las que uno tiene miedo al rechazo o por las que uno tiene como esa necesidad de pertenecer, que eso muchas veces hace que te cueste poner límites en todos los aspectos de tu vida. Entonces, primero, sobrepiensas cualquier situación que pasa. Entonces, si por ejemplo tú vas a tu trabajo y pasa algo o sin que pase nada, tu jefa de repente te empieza a tratar mucho más seco o empieza a ser o está seria en ese momento o serio o no te dice las cosas como te las había dicho anteriormente, sino que tiene un tono un poco más como estricto, entonces tú piensas que es que ya es contigo, que ya fue algo que te pasó, que hiciste tú y empiezas a sobrepensar qué habré dicho, qué habré hecho, será que esto no está bien, será que está mal, será que me va a decir algo por esto, lo estoy haciendo mal, incluso llegan los pensamientos intrusivos de me van a echar, porque ya la mente empieza a hacer de la suya y empieza a jugar con ese miedo a que te rechacen cuando esa persona simplemente pudo haber tenido un mal día, pero tienes tanto miedo a que te rechace o a que pase algo que piensas y asumes que todo lo que esa persona hace es por ti. Entonces estás como alerta. Cualquier mínimo detalle ya tú te lo tomas como que no, esto es por mí, esto es porque yo hice algo, esto es porque hay algo dentro de mí que está mal. Y no es así. Y pasa en ese punto de sobrepensar todo o que lo he notado mucho en los trabajos, de no poner límites. Como que no quieres decir que no para que no piensen que eres mala empleada o que si estás en periodo de prueba, es como si tú sintieras que a todo le tienes que decir que sí, aunque no puedas, aunque tengas que hacer horas extra, aunque tengas que trabajar en casa, no importa porque al final tú no quieres quedar mal porque bueno, es tu periodo de prueba, ¿no? Yo recuerdo que en el trabajo en el que estaba antes, había una chica que estaba como pasante y yo recuerdo que todas, absolutamente todas las personas que estábamos trabajando ahí, nos sobrecargábamos de trabajo porque lo aceptábamos, o sea, porque en algún punto lo mencionábamos, como que mira, no llego con esta cantidad de trabajo, pero lo seguíamos haciendo. Entonces, éramos personas que trabajábamos los fines de semana gratis, que trabajábamos entre semana gratis, porque claro, es que no llegué con este trabajo, entonces nada, lo hago en casa, no pasa nada, luego el fin de semana, me quedo hasta tarde, me quedo 2 horas más, no importa, no me la paguen. Y eso se volvió como en lo común, como en lo normal, y no es así. Yo creo que parte del miedo al rechazo es no poner límites y de una otra forma el no poner límites permites que los demás pasen sobre ti y se aprovechen de ti también, incluso ahora mismo como estamos hablando desde el punto de vista laboral. Y recuerdo, volviendo a lo que les estaba contando, que una chama que estaba como pasante dice, yo le pregunté, porque yo estaba sobresaturada de trabajo, sí, saturada, sobresaturada, y me dijeron, bueno, pídele apoyo a esta chica para que te ayude como que con algunas actividades. Cuando yo le pido apoyo, eran cosas que para mí eran súper sencillas, porque realmente lo eran, no era una tarea que exigiera mucho tiempo, pero era una tarea, quieras o no. Y ella me dijo, es que no puedo. Claro, a mí eso al principio me hizo choque y yo pensé incluso que era un acto como de rebeldía de ella, ¿no? Porque yo digo, a ver, si yo estoy pudiendo con todo esto, ¿cómo tú no vas a poder con esta actividad mínima? Y me dice, no, es que tengo que hacer esto, esto, esto y esto, y no puedo. Y era verdad, o sea, ella estaba poniendo el límite que ninguna de las personas que ya teníamos más experiencia, más edad, más tiempo trabajando en la empresa, habíamos sido capaz de hacer. Y ella, que estaba llegando, que aparte era pasante, que estaba prácticamente recién graduada, había tenido la valentía y la certeza de decir, es que no puedo, es que no llego, es que no me va a dar tiempo, porque estaba clara que esa tarea, si no le daba tiempo en su horario, lo iba a tener que hacer en casa, gratis, o el fin de semana, gratis. Entonces, va pasando el tiempo y yo creo que de una u otra forma ella nos dio una lección, o bueno, a mí me la dio, de aprender a decir que no. Es que no es porque, ay, bueno, voy a quedar mal con el jefe o voy a quedar mal con mis compañeros porque los demás sí se quedan, porque los demás sí trabajan los fines de semana y entonces yo no. Y claro, regalo mi tiempo, entonces ahí va, no pongo límites, regalo mi tiempo y luego al final la que se sobresatura o la que se llena de estrés o la que está que no puede más y va manifestando signos de estrés es uno, porque dentro de todo, el estrés te pasa factura y los límites que tú no pones en tu vida, los pone tu cuerpo. Y por eso cuando llega un momento en que estás con mucha
con mucho estrés, dices, ay, ¿por qué tengo gastritis? O cuando llevas días con sobrecargas de trabajo y no dices que no, sino que te lo tragas para adentro y tienes un brote de acné. ¿Por qué es? Porque tienes sobrecarga de trabajo, tienes sobrecarga de estrés y no es por eso, es porque no eres capaz de poner el límite. Yo después de ese trabajo fui al gastroenterólogo porque siempre he tenido problemas de estómago, pero se me acentuaron mucho más con ese empleo y me dijeron que tenía gastritis crónica y la gastritis crónica, una de las principales causas es el estrés. Entonces, ¿hasta qué punto tienes que soltar o sacrificar tu salud mental por la falta de límites, por el miedo al rechazo? Y yo creo que ese trabajo, a pesar de que ha sido mi trabajo soñado, y yo creo que en algún momento voy a tener que hablar de ese duelo por el trabajo, ese duelo laboral, a pesar de que era mi trabajo soñado, lo tuve que soltar y tuve que dejarlo ir porque se estaba comiendo mi salud mental. O sea, yo llegué a un momento en que yo generalmente sintomatizo todo y pues yo vomitaba, yo tenía diarrea, yo tenía episodios en los que no podía dormir y llegó un punto en que tuve que elegir por mí y por mi salud y por mi bienestar e irme a otro lugar en el que pudiera estar muchísimo más cómoda, que al final a lo mejor no es el trabajo de mi vida, pero priorizar salud mental por dinero, porque al final es eso. Llega un momento que hay una frase que dice, ¿cuánta salud te está costando tu trabajo? Y creo que no hay mejor ejemplo que ese. De hecho, ahora en la carrera hay un profesor que nos ha estado contando que han hecho estudios desde el punto de vista de la psicología organizacional sobre cuáles son los factores que ponen los trabajadores como prioridad. Y el dinero no es la prioridad. La gente pone incluso por encima, o sea, como que el equipo que se hace, el ambiente laboral, la capacidad de crecer. Y sí, el sueldo es importante, yo creo que el dinero es importantísimo, pero llega un momento en que los límites y a lo que te expones y a lo que te sacrificas por un sueldo, llega un momento en que te lo tienes que replantear, porque al final todos somos reemplazables en esta vida y en el trabajo muchísimo más. Entonces, tú ahora mismo puedes estar sacrificando tu salud mental por un trabajo, porque bueno, de una u otra forma, yo no estoy diciendo que te vayas a quedar sin trabajo o que vayas a renunciar y que no, no, no. Estoy hablando de que podamos dentro de las posibilidades buscar un cambio, aunque no sea directamente lo que queremos o lo que buscamos, pero que sea algo que nos permita estar en tranquilidad y en paz, ¿no? O sea, no estoy diciendo, mira, mañana renuncias si tu trabajo te da estrés o te da ansiedad, y quiero dejarlo claro, sino que de una u otra forma puedas tú decir, mira, este trabajo me está consumiendo, voy a buscar otra opción y no quedarte ahí simplemente y eternamente cuando sabes que llega un momento en que ya no, o sea, que se está manifestando sintomatológicamente con muchos aspectos que se te está haciendo duro llevar, como lo que estaba comentando, vómitos, diarrea, insomnio, ansiedad antes de ir al trabajo, porque eso también pasa. Llega un momento en que vas al trabajo y te da una ansiedad, unos nervios, como una repulsión que es muy complicado vivir con eso. Y pesa vivir con eso y mantener esa carga de no estar bien en un lugar en el que pasas a lo mejor el 80% de tu tiempo diario. Entonces yo creo que parte de intentar trabajar el miedo al rechazo es conocerte a ti misma, porque si tú no te conoces y si tú no sabes quién eres y si tú no creas tu identidad y la pones como en manifiesto, te va a costar decir algo en un grupo porque vas a decir, ay, no, es que si digo algo y no les gusta, entonces me van a rechazar. Te va a costar establecer relaciones saludables y relaciones sanas y relaciones que te acepten por como tú eres. Porque va a haber mucha gente a la que no le vas a gustar y vas a tener que aprender a convivir con esa idea. No le vamos a gustar a todo el mundo, pero la gente que esté contigo, la gente que se quede contigo y con la gente con la que vibres, que sea porque te aceptan tal cual eres, no porque estás fingiendo ser alguien para caer bien, para gustar o para que no te rechacen. Hay momentos en los que uno, y sobre todo en la etapa de amistad, uno dice, bueno,
no voy a decir nada porque entonces si no van a pensar que yo soy un aguafiestas, que yo no soy divertida o que yo no soy tal. Entonces, bueno, voy a decir que sí porque yo también me quiero sentir parte del grupo. No lo dices conscientemente, pero eso es lo que está pasando dentro de ti. Y claro, ¿qué pasa? Que al final no vas creando como tu opinión sobre ciertas circunstancias y llega un momento cuando lo trabajas y cuando lo puedes decir y cuando te puedes expresar, que luego entonces te dicen como que, ay, pero es que has cambiado, ay, pero es que tú no eras así, ay, porque eso pasa mucho. Y pasa mucho sobre todo cuando vas a terapia. En algún punto cuando yo creo que empezar a ir al psicólogo marcó un antes y un después en mi vida. Y recuerdo que muchas veces me dijeron, ay, pero es que tú no eras así, tú antes no tenías ese tipo de actitudes, claro, porque antes yo no ponía límites, porque antes yo decía que sí a todo, porque antes yo me reía de comentarios que eran un poco, que me juzgaban, me reía de comentarios que se burlaban de mi identidad o de cómo yo era, y aceptaba eso porque, claro, porque no importa, somos amigos. Y llegó un momento en que yo lo podía decir de la boca para afuera y me podía reír de la boca para afuera, pero por dentro me sentía incómoda, no me sentía valorada, me sentía juzgada y digo, pero es que yo no merezco estar en un entorno así, yo no merezco sentirme así. Y muchas veces da miedo poner límites y poner o sea, da miedo poner límites y da miedo como expresar lo que sientes porque empiezas a darte cuenta que tu círculo cercano se va cerrando y entonces no te quieres quedar sola, pero ¿a qué costo te vas a quedar acompañada cuando esas personas no te aceptan y no te valoran y no aceptan tu esencia, ni tu identidad, ni todo lo que forma parte de ti? Entonces, va a llevar un costo mayor tener que sacrificar tu identidad por intentar complacer a los demás o por intentar gustarle a los demás. Entonces, yo creo que base y fundamental es conocerte a ti mismo, aprender cuáles son tus sí, tus no y tus no negociables para que aprendas a poner límites y poner tu salud mental y emocional de primero y por encima de todo. Incluso en situaciones que a lo mejor llevas aguantando durante mucho tiempo con amigos o en el trabajo y llega un momento en que dices basta y tienes que decirlo, llega un momento en que tienes que poner un parado y decidir por ti y defenderte a ti, porque yo creo que muchas veces parte de la persona que se queda o de lo que se queda como pasmado ante esas circunstancias es nuestra niña interior, la niña que en algún momento necesitó algo en su infancia o en su adolescencia y no la tuvo. Entonces, tenemos que ser ese adulto que a lo mejor nos faltó en algún momento de nuestra vida y darnos lo que en algún momento nos faltó en nuestra vida y lo que necesitamos, bien sea apoyo, seguridad, refuerzo de autoestima, qué fue lo que nos faltó y qué sentimos que ahora es lo que más peso nos hace. En estos días vi una actividad de una psicóloga que decía que cuando tengas una circunstancia así, tú te preguntes, ¿cuántos años tiene la niña que se siente así? O sea, ¿cuántos años tiene la Rosemary que se siente rechazada por su aspecto físico? 10 años, 11 años, 12 años, vale. ¿Qué necesita esa niña? ¿Qué necesitaba en ese momento y qué le puedo dar yo ahora? Seguridad, compasión, esa sensación de tranquilidad y de paz que muchas veces uno busca y que no siempre tiene o que no siempre encuentra, porque bueno, por circunstancias de la vida, al final hay muchos momentos en los que nosotros tenemos que guerrear solos, por así decirlo, y no porque nuestros papás sean ausentes, sino porque la vida es así. Hay momentos en el colegio en el que no están nuestros papás y no hay ninguna persona de apego o de apoyo importante como un maestro, y tienes que lidiar contigo mismo y defenderte a ti. Entonces yo siento, y esa es una de las cosas que a mí me ha costado aprender, el hecho de poder defenderme. Hay muchas situaciones en las que yo siento que han sido muy injustas y mi reacción, y no sé si les pasa a ustedes, es llorar. O sea, muy pocas veces yo puedo hacerle frente a eso y estoy trabajando en ello porque en algún punto tengo que sacar a flote como eso interno, que yo creo que todo el mundo lo tiene, yo creo que eso es innato, pero muchas veces está dormido. Y hay situaciones en las que yo he tenido que quedarme callada y llorar porque no soy capaz de defenderme y decir, epa, no. O sea, no me faltes el respeto, no me grites, no me trates así porque yo no lo estoy haciendo contigo y yo merezco respeto. Y eso, que lo puedo decir ahora y que lo puedo decir después que me pasa la situación, no siempre lo puedo hacer en el momento. Entonces,
uno de los ejercicios, aparte de ese que les estoy contando, es que primero el tema de lo de que les dije de la aceptación, entender que en algún momento todos vamos a ser rechazados, todos en algún momento vamos a ser el malo de una película, todos en algún momento no vamos a caer bien y podemos aprender a vivir con eso. No le vamos a caer bien a todo el mundo. Segundo, hay un ejercicio que me mandaba mi psicóloga y que yo no le veía mucho sentido hasta que empezó a hacer efecto en mí, que es el tema de los recordatorios y de cómo te hablas, ¿no? De tu voz interna, porque nuestra voz interna se crea cuando uno es un adolescente, cuando uno es un niño, y esa voz interna viene de nuestro exterior, de cómo nos habla nuestro entorno, nuestros padres, nuestras figuras de apego. ¿Qué pasa? Que muchas veces van metiendo etiquetas y van metiendo cosas que nosotras las adueñamos, las tenemos como nuestras, pero no nos pertenecen. Entonces, yo creo que es parte de reconstruir esa voz interior y hacerla diferente y marcar la diferencia en cuanto a esa etapa de nuestra vida. Por ejemplo, si tú sientes que en algún momento tú tienes que poner foco en tu aspecto físico o en tu inteligencia o en tu forma de expresarte o en tu forma de conectar con los demás, pues tú todos los días, cuando te despiertes, vas a decirte en el espejo, yo soy bella, yo soy inteligente, yo puedo con esto, yo soy guerrera, yo soy echada para adelante, yo soy una persona que conecta con las personas de forma positiva, les caigo bien, soy chistosa, conecta con lo que te diferencia a ti, con tu esencia y créetelo, porque al final como el cerebro trabaja con lo que lleva dentro y si durante muchos años o durante mucho tiempo has escuchado, es que soy torpe, es que yo no sé hacer esto, es que eres demasiado lenta para hacer las cosas, es que no eres tan chistosa, no eres tan divertida, no eres amigable, no eres inteligente, si llevas tanto tiempo escuchando eso, no vas a poder cambiarlo de la noche a la mañana. Entonces es un recordatorio diario de aquellos aspectos en los que tú sientes que de una u otra forma tienes que reforzarte porque decírtelo a ti mismo mirándote al espejo va a marcar la diferencia y te va a ayudar a enfrentar las cosas con mejor energía, con mejor actitud y vas a notar, créeme que vas a notar un cambio de un antes y un después. Y yo creo que esa voz interna de la que les estoy hablando es tan importante. Hace poco vi a una señora con una niña que están en una tienda y van a comprar algo y recuerdo que cuando la señora le da el producto que había comprado, a la niña se le cae y la mamá empieza, viste, es que te dije que eso se te iba a caer, es que yo te lo dije, es que cualquier cosa que agarras enseguida se te cae, te estoy diciendo que no, que me lo deja a mí. Y entonces viene otra persona que estaba con la señora y le dice, es que viste, que lo tumbó, que le estoy diciendo, la niña, que tenía a lo mejor 3 4 años, se quedaba callada, evidentemente súper intimidada por lo que le estaba diciendo su madre en voz alta delante de todo el mundo, porque todo el mundo se enteró de lo que le estaba diciendo. ¿Tú crees que esa niña, bueno, yo me planteé esa reflexión, cuando llegue a la edad adulta, que se le caiga algo, ¿qué va a decirse a sí misma? Claro, es que yo soy muy torpe, es que a mí se me cae todo, es que tengo las manos de mantequilla y todo se me resbala, porque lo escucho tanto durante tantos años de tu vida que esa etiqueta se la puso ella misma. Bueno, no, se la impusieron a ella durante años y eso es con algo básico como se te cayó algo, eres torpe, pero ¿cuántas etiquetas ponen en nuestras vidas? No solamente familia, maestros, amigos, es que tú eres tal, es que tú no deberías ser así, es que tú haces esto. Y claro, lo vamos absorbiendo y llega un momento en que tú mismo dices, es que yo soy demasiado tonta para esto, es que yo soy demasiado torpe para esto, pero ¿quién lo dice? ¿Te lo dijiste tú misma, lo demostraste tú misma, lo descubriste tú misma o fue alguien más en tu entorno que en algún momento lo hizo? Entonces, cambia la forma en la que te hablas, cámbiate esa voz interna y defiende tu esencia, que al final las personas con las que conectes vas a conectar por lo que eres, no por lo que estás simulando que eres, no por lo que estás fingiendo y tu entorno va a estar construido en base a eso. Cuando ya no soportes a un empleo, busca de alguna otra forma otro al que te puedas cambiar. Si ya tus amistades no sientes que estás conectando con ellas, empieza a cortar lazos y aunque te empieces a quedar sola, no son las únicas personas del mundo. Va a haber más gente con la que vas a conectar por tu estilo de vida, por tu estilo de ver las cosas, por tu forma de ser. Entonces, no te reprimas pensando que
no puedes poner límites porque te vas a quedar sola, o que no puedes poner límites porque no le vas a gustar a nadie, porque al final parte de quererte a ti mismo y de esa autoestima es poder poner límites y marcar una diferencia entre esta soy yo y esto es lo que los demás quieren que sea. Entonces, ¿qué vas a elegir? Y yo creo que, no sé si en algún momento ustedes han sentido miedo al rechazo, déjenmelo en los comentarios, cómo lo han llevado, cómo lo han superado. Y en este programa quería dar las gracias porque ya somos 60 suscriptores y lo puse en estos días por Instagram con el hecho de que una persona de las que me ven se sienta conectada con este contenido, se sienta atraída, le haga clic, sienta que de alguna otra forma lo ha ayudado a ver las cosas diferentes, para mí ya es trabajo hecho y vale la pena sentarme aquí y hablar con ustedes media hora contándoles mi vida y ayudándoles de alguna otra forma, bueno, ayudándonos, porque al final yo exteriorizar todo esto y hablarlo en voz alta también es terapia para mí. Entonces yo creo que es importante, bueno, también definir que esta terapia no sustituye a la terapia psicológica y si que ustedes en algún momento necesitan ayuda porque se sienten en un hueco, la terapia psicológica es fundamental y va a marcar un antes y un después. Esto es una terapia de desahogo, pero no es una terapia psicológica propiamente porque aparte no es el medio, no es la manera ni es la forma y hay que aclararlo porque, ajá, pero bueno, sirve de una u otra forma para uno poder desahogarse y para uno poder como sentirse acompañado, porque al final tú cuentas algo y tú te sientes como único o diferente y cuando te empiezas a dar cuenta que hay muchas personas que también se sienten así, dices como que, uff, no soy el único, uff, qué alivio, o sea, hay gente que me entiende y hay gente que se siente como yo y es como si pudiéramos caminar entonces todos juntos a intentar superarlo, a llevarlo de la mejor manera, porque al final creo que ciertas circunstancias de nuestras vidas van a seguir pasando, pero el hecho de que nosotros podamos verla diferente es lo que va a marcar la diferencia. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Síganme por las redes sociales, estamos juntos en esto, _ en Instagram y Robmari Alcalá en TikTok. Y suscríbanse, denle a la campanita para que les llegue cada vez que suba un episodio nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.